el aplauso a Dios, hermano. Amén. Muy bien. Le recomiendo que apunte, que tome notas, que subraye, que escriba lo que va a escuchar en este día. El tema de hoy, hermano, se llama la esencia de la vida. Diga conmigo, la esencia de la vida. Una vez más diga, la esencia de la vida. Ahora, escuche, esto es muy interesante porque si usamos la palabra esencia, tendríamos que pensar en lo que otra palabra que es la sustancia. No es lo mismo la esencia y la sustancia, porque esencia en sí es algo y de ahí se deriva la sustancia. Por eso es muy importante, hermano, entender la Biblia. Cuando la Biblia dice, hermano, que Jesucristo es la imagen de Dios, el que sustenta todas las cosas, la sustancia misma de la divinidad. Así que vamos a ver la esencia de la vida. Y mire, en el libro de Eclesiastés encontramos la más pura filosofía del hombre más sabio antes de Cristo. Y obviamente estamos hablando de Salomón, el hombre más sabio antes de Cristo. Cristo es la sabiduría encarnada. Entonces, en esta parte vemos a un hombre filósofo, y el enfoque que el Espíritu Santo nos da a través de los escritos de Salomón es que Salomón anda en búsqueda de la verdad, anda en busca del sentido de la existencia, del propósito de la vida. Es querer saber, entender el quién, el porqué de las cosas, el para qué de la existencia, el cuándo, el dónde y el cómo. Todas estas preguntas son filosóficas, porque al final de cuentas lo que Salomón está buscando o anda buscando es encontrarle la esencia, el sentido de la vida, el propósito de la vida. Y el ser humano no ha entendido estas palabras, y por eso el ser humano se mete en cada situación que al final de cuentas en Eclesiastés dice que así como el ave es atrapada en una red, en una jaula, el pez es atrapado en una red, así el hombre muchas veces queda atrapado en algo que ni siquiera entiende. Así que en el tiempo que Salomón escribe el libro de Eclesiastés, Salomón ya había tenido varias experiencias, ya tenía varios años, y a esta altura de su vida Salomón se propuso encontrar el verdadero sentido, la esencia de la existencia humana. El problema que Salomón tenía, que aquí lo vamos a ver, es que Salomón resuelve o decide descubrir el sentido de la vida, pero a su manera, a la manera de él. Y esto es muy tremendo porque en realidad algunos eruditos llaman a Salomón el hijo pródigo del Antiguo Testamento. O sea, algunos llaman, no estoy diciendo que la Biblia lo dice, que quede claro. Algunos llaman a Salomón el hijo pródigo del Antiguo Testamento por las acciones que él hizo, por lo que él experimentó. Pero lo interesante de esto, hermano, es que Salomón busca el sentido de la vida debajo del sol. Por eso, interesantemente, hay muchas frases o muchas partes en Eclesiastés que Salomón dice todo lo que se hace debajo del sol. Y de hecho, es muy interesante que en el verso 2, la primera palabra que oímos de los labios de Salomón es la palabra vanidad. Y esto es muy interesante porque mire, en el libro de Eclesiastés, esta palabra se repite 37 veces. 37 veces aparece la palabra vanidad. Y obviamente vamos a ver algunos términos, algo muy interesante, porque si el verso 2 claramente dice ahí en Eclesiastés capítulo 1, verso 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cuánto es vanidad? Todo. Ahora, Salomón, hermanos,
va al punto iniciando esta escritura o sus escritos, y el resultado de toda la investigación y búsqueda de Salomón concluye en algo: que todo es vanidad. Miren, y esta palabra vanidad, en esta parte específicamente de Eclesiastés, la palabra vanidad tiene por lo menos 3 significados a lo largo de todo el libro. Primeramente, que vanidad involucra algo que es pasajero, o sea, algo temporal. El Nuevo Testamento lo reafirma el escritor Santiago, donde dice que la vida del ser humano es como una neblina, pasa. La segunda aplicación de vanidad es que todo es fútil, o fútil, como usted le quiera llamar. Y esto significa, hermano, que al final de cuentas esto es algo de muy poca importancia, algo ineficaz y algo inútil. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, es que miren, el ser humano quiere aprender y entender tanto que se olvida verdaderamente de Dios, lo cual lleva al ser humano a algo incomprensible. Por eso es que el ser humano se hace preguntas: ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero se ha olvidado el ser humano de hacer las preguntas correctas. O sea, se hacen las preguntas correctas, y Dios no tiene problema cuando le hacemos las preguntas correctas. Dios no tiene ningún problema. De hecho, a Dios le gusta que le hagamos preguntas, y nos pone retos. En el libro de Proverbios dice: gloria de Dios es encubrir todo asunto, y honra del príncipe descubrirlo. O sea, todo está en la Biblia, pero es nuestro asunto descubrirlo, escudriñar la palabra para poder entender ciertas cosas que el Señor nos dice aquí. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando dice todo, sabe que se está refiriendo absolutamente a todo, incluyendo la vida del ser humano. O sea, eso es una verdad. Pero dentro de lo que conforma la vida del ser humano, la estructura de la personalidad, hay algo que el ser humano no se ha dado cuenta, que muchas veces por ignorancia, por orgullo, por lo que sea, esa persona viene a ser una persona totalmente vanidosa. Y usted sabe lo que significa vanidosa, o lo que significa vanidad. Y al final de cuentas, vanidad, hermano, literalmente, o sea, sin un significado muy profundo, significa algo hueco. O sea, que no tiene esencia, que no hay sustancia. Y por eso es que hay personas que usted los ve, personas generalizando, no importa el género, sea varón o hembra, femenino o masculino, y no importa la edad, que son personas totalmente huecas. Y cuando le digo huecas, no estoy diciendo que no tengan internamente algo, pero no tienen esencia, no tienen sustancia. Y aquí hay algo más tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente son personas huecas en esencia o en sustancia, sino que también son personas huecas en conocimiento, porque tienen una sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, la sabiduría del mundo, como dice Santiago, que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Entonces, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque aquí está escribiendo el hombre más sabio de aquellos tiempos, Salomón, y él nos enseña verdades tremendas. Ahora, escuche, al final de cuentas, Salomón empieza a desarrollar su sermón, sus enseñanzas, y Salomón lo primero que reconoce es que vanidad, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero entonces empieza a desarrollar cómo es la vanidad. Y por eso vea el verso 3. Dice ahí: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana de su trabajo debajo del sol? O sea, en el pensamiento hebreo, no es un pensamiento griego, en el pensamiento hebreo hay un enfoque. En el pensamiento hebreo literalmente dice: ¿qué se va a llevar el hombre cuando parta de este mundo de todo lo que trabaja? Y obviamente usted y yo sabemos la respuesta: nada.
Ahora, ¿qué beneficio encuentra el ser humano de todo lo que trabaja? Ahí sí encontramos una respuesta completa. Que el Señor nos permite disfrutar del fruto de nuestro trabajo de la manera correcta, pero lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El punto con el que empieza su relato Salomón es que al final de cuentas, el día que nos vayamos, por mucho que el hombre trabaje, por mucho que el ser humano ahorre, por mucho que amontone, no se va a llevar absolutamente nada. No importa cuánto nos apeguemos a una joya, a una propiedad, nada, absolutamente nada nos vamos a llevar. Ahora, interesantemente, la vida del ser humano es tan frágil y es tan limitada que el ser humano está solito, se llena de tanto trabajo. Y el problema, hermanos, es que miren, uno debía preguntarse, ¿para qué trabajo? Porque escucha, hay una frase muy sabia que dice, algunos trabajan para vivir, otros viven para trabajar. Y hay una diferencia muy grande. El problema, hermanos, es que Salomón, cuando llega a este punto de haber dicho, y en realidad Salomón encuentra algo absurdo o algo vano, que es como, haga de cuenta, el animalito ese que está en una rueda, el hámster. Usted, no sé si lo ha visto alguna vez, pero el hámster está esa ruedita, y cuando he ido a la tienda de PetSmart, ahí lo veo, hermano, corre tanto que no avanza nada. Y eso es un absurdo, porque hay gente que se afana tanto, que trabaja tanto, que no saca el provecho o el resultado correcto. ¿Y sabe qué? Se están quemando, se están gastando, se están autosuicidando porque han perdido el enfoque. Por eso Salomón hace una reflexión. Vean lo que dice, hermano, el verso 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo sus giros, vuelve al viento de nuevo. O sea, lo que Salomón, mi hermano, está diciendo, al final de cuentas, si no encontramos el sentido de la vida o el propósito, todo se convierte en una rutina. Esto que le voy a decir, por favor, pongan mucha atención. Se convierte en una rutina, en una rueda fastidiosa que no avanza. Y la pregunta, ¿por qué trabaja? Y mire, obviamente yo puedo responder, trabajo para ganar dinero, claro, pero otra pregunta, ¿para qué quiere el dinero? Y uno dice, para comprar comida. ¿Y para qué quiere comida? Para mantenerme fuerte, sí. ¿Para qué quiere la fuerza? Para trabajar. Vea, ¿para qué trabaja? Pum, 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 y termina para trabajar. ¿Se da cuenta? Es una rueda continua, y ahí está el ser humano, trabaje en el mismo lugar, en la misma condición, y de hecho en una peor condición, porque como le voy a repetir, trabaja para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte, para poder trabajar. ¿Y sabe qué? Eso es algo repetitivo. ¿Para qué trabajan? Para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte. ¿Para qué trabajan? Para ganar dinero, para comprar comida, para estar fuerte. Y es una rueda que no tiene un final, y no insertamos trabajo para vivir. Trabajo porque tengo expectativas. Pero el ser humano no ha entendido esto. Y hay un escritor, hermano, que se llama Henry Thoreau, nombre francés. Dice que una vez vio a una mujer específicamente en una calle de París, Francia, que lloraba mucho. Este hombre es un creyente y le preguntó si podía ayudarle en algo. Ella dijo, solo es que estoy cansada y aburrida. Y ella dio esta frase, mi marido trabaja mucho, pero no gana tanto como yo quiero. Por lo cual
yo empecé a trabajar también. Madrugo mucho, preparo el desayuno de nuestros 4 niños, preparo sus comidas y agarro el autobús para ir al trabajo. Entonces vuelvo a casa donde me encuentro con más trabajo, duermo menos y vuelvo a empezar. Esa es mi rutina diaria. Y ella termina con esta frase: creo que lo que me ocurre es que simplemente estoy asqueada de esta rutina interminable. Estoy asqueada de esta rutina interminable. Por eso el Salmo dice, todo es fastidioso. Porque cuando caemos en esa rutina, se vuelve todo tan mecánico que todo es fastidioso. Es fastidioso llegar a casa, es fastidioso las rutinas, porque no hay esencia, no hay sustancia, no hay sentido de dirección. Y miren, alguien añadió esta frase: la realidad básica de la experiencia humana no es que sea una tragedia, sino que es un aburrimiento. No es que sea predominantemente doloroso, sino que carece de sentido. Y si usted hace un análisis personal, usted debería preguntarse: ¿no estoy hastiado de esta rutina? ¿No estoy fastidiado ya de siempre lo mismo? Por eso le digo algo que en experiencia lo digo: con Dios siempre va a ser una aventura. Porque con Dios, Él permite que de vez en cuando surja un problema para no caer en la rutina. Y es emocionante. No piense que soy un masoquista. No, para nada. No soy masoquista. Ni tampoco, hermano, un tirano. Pero lo que sí sé es que la rutina es uno de los peligros más grandes en el ser humano. Y le estoy hablando de la primera. Porque la rutina todo lo hace repetitivo. Usted se levanta y usted ya sabe lo que va a hacer, con quién va a hablar, cuánto tiempo va a invertir. Ya no hay cosas nuevas. Ya no hay algo que diga. Usted se va al trabajo y ya sé la carota de quién voy a ver. Ya sé el gesto, ya voy a ser sarcástico y quizás ordinario. Usted dice, ya sé a quién le voy a ver la jeta hoy. Pero lo que usted no piensa es que alguien dijo lo mismo de usted. Voy a verle la jeta a tal persona. Y todo es una rutina. Se peina igual. Se viste igual. Y todo es una constante rutina. Así que no se sorprenda si un día me ve aquí con un peinado punk, así. Porque hay que salir de la rutina de vez en cuando. Así que yo, hermano, pienso que voy a ser un viejo muy feliz. Porque la felicidad no depende de nadie, sino solamente de su actitud. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto. Entonces, en realidad, hermano, Salomón dice algo muy tremendo. Y por eso, véanlo ahora el verso 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Esta es una frase muy fuerte, ¿eh? Voy a leérselo en la versión internacional. Dice: todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Por favor, escuche esto. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a alguien con que usted tiene en el trabajo, en el mismo hogar, en la familia: oye, ¿no te hastía esto? ¿No estás fastidiado? Pero ¿sabe por qué no lo decimos? Porque tenemos miedo. ¿Sabe por qué no lo decimos? Porque tememos ofender. ¿Sabe que hasta niños hay que dicen, ya sé lo que va a decir mamá? Ya sé, ya lo sé, yo ya lo sé. Ya lo sé. Pero como somos muy buenos actores, o voy a usar la palabra correcta, somos muy hipócritas. Pregunta, ¿te gustó? Ajá, sí, pero no lo expresa porque tiene miedo. Pero ¿sabe que Dios no es un Dios de rutina?
¿Por qué usted cree que manda 4 estaciones al año? Porque Dios no es un Dios encajonado, no es un Dios cuadrado. Dios no es un Dios aburrido. Los que nos aburrimos somos nosotros. Y le voy a decir algo: abúrrase de lo que quiera menos de Dios. Porque en el momento que usted hasta de Dios se aburre, ahí se corre un gran peligro. Mire lo que le voy a decir. Sé que va a ser revolucionario. Por favor, entiéndase lo que le voy a decir. Toda rutina es aburrida. Si usted le preguntara a su cónyuge, ¿ya te aburrió el cónyuge? Muchos dirían, no, pero no están siendo honestos. Ay, no, ¿cómo? Mi cupcake, no te hagas. ¿No te das cuenta que a veces no quiere ver al cónyuge ni en pintura? Claro. Mire, esto es revolucionario. Ahora no me va a decir, pastor, con razón Salomón tenía 1000 mujeres. No era por eso. No, tranquilo. No, eso, el punto es que vamos a esto. Mire, Salomón dijo que el hombre o la vida del ser humano llega a un punto en que se hastía. Pero leamos el verso 8, dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahora, lo interesante, hermano, ¿sabe qué? El ser humano nunca se sacía. Nunca. Por favor, entiéndase. Por eso es que Salomón desarrolla este sermón, esta enseñanza, porque él mismo en su propia experiencia no encontró satisfacción en nada debajo del sol. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque mire, le voy a decir algo. Ahorita que le dije que hasta el cónyuge lo hastía, al cónyuge ya le cambió la cara. Porque dice, sí, ya estoy hastiado, tranquilo, solo hable, solo sea realista. Pero no solamente en ocasiones eso, sino vamos a ver algo más. Le dije que esto era revolucionario. Porque lo interesante, hermano, mire, la vida confinada a esta tierra, a lo que está debajo del sol, en realidad es una rutina que hastía o aburre a cualquier persona. No importa cuánto haya visto, no importa cuánto haya escuchado. Mire, si usted continuamente, día con día, oye la sinfonía, la 8ª sinfonía de Beethoven, y si la oye diario, lo va a aburrir. ¿Sí? Diga lo que diga. Si usted diario oye a Mozart, diario, lo va a aburrir Mozart. Y por eso este hombre dice, ¿saben? El ser humano nunca se sacia, ni de ver, ni de escuchar, pero añade más adelantito, ni de tener. Ahora, escuchen, aquí tenemos un problema, porque mire, si Salomón está diciendo que todo es vanidad, inspirado por el Espíritu Santo, al final de cuentas, todo es vanidad. Por eso, vaya por favor conmigo al verso 12, dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Pero entonces, cuando Salomón dice, ni la posición que tuve me llenó. Ni por ser rey de Israel, reinando en Jerusalén, ni eso me llenó. Entonces Salomón, voy a hacer algo. Voy a buscar, en realidad, ¿en dónde está la clave de la existencia humana? ¿Dónde está la esencia de la vida? Entonces Salomón dice algo interesante en el verso 18, dice: en la mucha sabiduría, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento, ¿añade qué? Dolor. Ahora,
lo interesante de esto, hermano, lo interesante de esto es que Salomón, escuchen, Salomón se inclina por adquirir conocimiento intelectual, académico, si usted lo quiere llamar de esa manera. Y esto es paradójico, porque miren, en realidad lo que Salomón nos está diciendo aquí es algo muy tremendo. Hermano, Salomón dice, me voy a inclinar por la rama intelectual o del conocimiento académico, porque si logro ser una persona con mucho conocimiento, voy a ser una persona feliz. Y Salomón, escuche, se dedica a indagar, a explorar, desarrolla síntesis, análisis, a inducciones, a deducciones, pero pronto se apodera de Salomón el desencanto y dice, quien añade ciencia, añade dolor. O sea, miren lo interesante. Alguien dijo y llegó a esta conclusión: la educación, el gran abracadabra del sistema actual, en realidad lo pone como una imposición para que el ser humano avance, pero resulta que el ser humano adquiere un conocimiento que no quiere conocer. ¿Cómo es esto? Aquí viene el problema, que hay hoy, escúchelo, que por eso tenemos personas en las congregaciones que estudiaron algo que no les gustaba, que adquirieron conocimiento de algo que no disfrutaban. ¿Y sabe cuál es el problema? Ahora están amargados, ahora están frustrados. Pero aquí entra un juego o un detalle muy importante. La pregunta es, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos dicen, por complacer a papá o a mamá, porque me lo dijeron, porque me recomendaron mucho que estudiara esto. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que el ser humano estudia no en base a una convicción, sino en base a una conveniencia. Por eso le digo algo: si usted está haciendo algo que no disfruta, déjelo de hacer. Si usted está trabajando en algo que no disfruta, cambie de trabajo y busque lo que a usted le gusta hacer. Porque la gente se inclina, voy a estudiar esto porque me conviene, voy a agarrar mucho dinero. Bueno, sí, pero el dinero no te va a dar la complacencia de disfrutar lo que verdaderamente te gusta hacer. Y por eso cantidad de personas, hermano, es más, algunos dicen, ya no voy a estudiar, ahorita vamos a ver del trabajo, ahora voy a trabajar. Y sabe, acuérdense de nosotros, la primera generación, ¿qué decíamos? Voy a trabajar porque ya quiero mi propio dinero. ¿Y a dónde nos llevó eso? A una vida frustrante. Y esa es la mentalidad de muchos. Dejaron el colegio, dejaron la escuela por ganar dinero. ¿Por qué trabajas? Para ganar dinero. ¿Para qué quieres dinero? Para comprar comida. ¿Para qué quieres comida? Para estar fuerte. ¿Y para qué quieres estar fuerte? Para trabajar. Y se repite la rueda del hámster y nunca avanza. Ahora, escuchen, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque aclaro esto no quiere decir que la búsqueda intelectual no juegue un papel importante en la vida del ser humano. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse, porque Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, la ignorancia es un enemigo del ser humano. Y acuérdense que hay dos tipos de ignorantes: el ignorante voluntario, el ignorante involuntario. El ignorante voluntario es el que tiene la oportunidad de poder estudiar y no quiere. Y así hay muchos cristianos. Por eso vienen los estudios de teología. ¿Y saben por qué no vienen a estudiar teología? Es que me da pereza, es que no quiero. Y al ratito andan todos confundidos con los tipos de doctrinas. Ahora, estudiar cuesta. Cuesta, hermano. Cuesta mucho estudiar, pero siempre nos va a traer un beneficio. Un beneficio. Ahora, vamos a seguir avanzando. Miren, si en realidad, escuchen, en el conocimiento intelectual pudiéramos encontrar el propósito de la vida, escuche esto, vea por favor, ahí en el capítulo 1, pero el verso 16, dice: hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido
¿Y he crecido en qué? En sabiduría. En sabiduría. Ahora, sigue diciendo, sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué más? O sea, mire, Salomón hizo un posgrado, agarró los HP más extraordinarios. O sea, agarró los posgrados más altos. El problema, hermano, que escuche, esto es muy interesante. Cuando Salomón se da cuenta de que todo esto no lo podía llenar, mire, alguien escribió esta frase: si el intelectualismo y el conocimiento académico fuera la clave del sentido de la vida, por favor escuche esto, entonces los campus universitarios serían lugares de honestidad y contentamiento, pero no lo son. Dice, al contrario, los campus universitarios o de preparación académica son calderas de fermento de personas en una terrible depresión. Estudiantes que están en una terrible depresión, desórdenes emocionales, pensamientos de suicidio por no encontrar la esencia de la vida. O sea, vea cuánto estudiante se quiere morir, cuánto estudiante está en depresión, cuánto estudiante ha hecho matanzas. ¿Sabe por qué? Porque en el estudio no está la esencia de la vida. Es bueno, es recomendable, pero mientras no le encuentren el sentido a la vida, el propósito de su existencia, nunca van a encontrarle la esencia a su vida. Por eso es tan importante, mire, que podamos educarnos, instruirnos, porque hoy hay tanta persona que en realidad no sabe lo que quiere ser, no ha descubierto en qué se va a desarrollar, y esto es absurdo y es vanidad. Esto es vanidad. Ahora, cuando Salomón llega al punto, hermanos, de que dice, en el estudio académico no encontré el sentido de la vida, en el estudio intelectual no le encontré la esencia a la vida. O sea, Salomón dice, ya estudié todo, ya estudié zoología, filosofía, ya estudié biología, ya estudié todo, absolutamente todo, tengo todos los ciclos, tengo mi pared llena de puro título, diploma, tengo todos. ¿Y saben qué? No fui feliz, no soy feliz, estoy aburrido, estoy hastiado. ¿Qué hace Salomón? Por favor, capítulo 2, verso 1. Dice ahí, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto también, ¿qué? Era vanidad. Wow. ¿Qué dice Salomón? Ven aquí. Y escuche esto, hermano. Al final de cuentas, Salomón busca el sentido de la vida, la esencia de la vida, en el placer y la alegría. Salomón dijo, si busco el placer en esto, creo que voy a encontrar la esencia de la vida. Porque al final de cuentas, escuche esto, el placer por definición es el conjunto de sensaciones agradables provenientes de la gratificación de los deseos personales. Ese es el placer. La gratificación de mis deseos personales. Pero escuchen, aquí viene uno de los problemas más grandes. La gran estafa o el gran fraude en el ser humano es que piensa que en los placeres, que en este caso necesitaría mucho tiempo, pero se lo voy a resumir en una frase completa. En el placer del vino, en el placer del sexo, en el placer del dinero, en el placer del trabajo, se encontrara la esencia de la vida. Salomón lo tenía. Era el hombre más rico del mundo, era el hombre más sabio del mundo, era el hombre que tenía más mujeres, era el hombre que tenía todo. ¿Y sabe lo que dice? Todo es vanidad. No lo encontré ahí. Y esto es muy delicado, porque escuchen esto, hermano, muy tremendo. ¿Está Dios en contra del gozo y del placer correcto? No, para nada. De hecho, Dios nos lo aprueba, Dios nos anima y Dios nos lo da. Pero siempre
centrados en Él. Porque una vez que nos desviemos, en vez de placer, va a ser dolor. Ahora, quiero avanzar porque quiero que esto, por favor, lo entendamos. Miren, Salomón dice, bueno, ni en el intelectualismo, ni en el placer encontré. Vean lo que dice ahí mismo, el verso 3. Perdón, el verso 2. Dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿qué sirve esto? ¿de qué sirve esto? O sea, Salomón dice, a la risa dice, estás loca. Y al placer, ¿de qué sirve? Ahora, por favor, quiero que me vean con mucha atención. Esto es muy tremendo. ¿Sabe que hay gente que tras la risa, por favor, esto que le voy a decir a lo mejor lo ofenda, yo no sé, pero sabe que hay personas que cuando se ríen, así, pero como supuestamente detrás de eso esconden frustración, dolor y sufrimiento? Porque es un escudo de apariencia para que no descubran su dolor. Salomón dice, a la risa dice, enloqueces. O sea, yo no puedo imaginar a Salomón en algún momento, voy a reírme como un loco. O sea, acuérdense que hay una técnica que le llaman risoterapia. La risoterapia, hermano, es una técnica que usan los psicólogos, los psiquiatras, los especialistas para hacernos un bien supuestamente. Pero ¿de qué sirve la risoterapia cuando el corazón está herido, está dañado, el alma está hueca, está vacía? ¿De qué sirve eso? Y mucha gente, hermano, ríe a lo loco. No hay cosa, mire, una sonrisa no cuesta nada y puede mucho. Y yo hace tiempo, hermano, yo se lo platiqué aquí. En el gimnasio iba un señor, un moreno, hermano, que siempre lo veía con una cara de amargado, o sea, terrible ese hombre. Pero un día lo observé, hermano, y que me sonríe. Me sonrió. ¿Y sabe que le vi la cara diferente? Digo, wow, este tipo tiene una sonrisa bien bonita. Se ve diferente sonriendo. No sé qué le pasó en realidad. Honestamente, no sé qué le pasó. Pero de ahí en fuera he venido observando a las personas cuando se ríen. Y sabe, escuche esto, hermano. Uno tiene que tener las razones correctas para reír. Porque si no, en vez de risa, sabe que solamente son muecas. Acuérdense que una vez yo le platiqué lo que dijo Billy Graham, o lo que escribe Billy Graham en su libro El secreto de la felicidad. Dice que a un psiquiatra en Nueva York lo fue a visitar un hombre que le dijo, ¿sabes qué? Estoy en una terrible depresión, me quiero matar, me quiero suicidar, me quiero quitar la vida, no le encuentro sentido a la vida. El psiquiatra le dijo, mira, te recomiendo esto, toma esto, aquello, lo otro. Y cuando el hombre iba a salir de su consultorio, le dijo, hey, ¿sabes qué dice? Dicen que aquí al teatro tal hay un payaso italiano que es capaz de sacarle risa al más amargado. Y voltea a ver al hombre y le dice, ¿sabes qué? Ese payaso soy yo. Y la paradoja es, yo hago reír a todos cuando por dentro estoy sufriendo. Yo hago reír a todos cuando por dentro estoy hueco y vacío. Analice su vida. ¿No será que detrás de su risa se encuentra algo hueco y vacío? ¿Sabe? Por eso Dios promete o hace promesas, como en el Salmo 120 dice, cuando el Señor hiciera volver nuestra cautividad, ¿seremos como? ¿Y como quién más? ¿Y nuestra boca se llenará qué? ¿Sabe? Por eso el punto es lo correcto. ¿Por qué voy a reír? Porque mire, hay veces que alguien se ríe por algo y por no parecer tontos, somos más tontos riéndonos cuando nuestra zona no hace ninguna gracia. Mira, lo va a hacer reír ahorita. Pero no se rió porque yo me voy a reír, Ríase porque usted le va a brotar la risa. Mire,
para los chistes son re malos, hermano, por eso no los cuento. Pero el punto es esto: la vida no es un chiste, la vida es real, la vida es esencia, la vida es verdadera. Y el punto es que, al final de cuentas, ¿cuál es la esencia de la vida? Por eso, miren, vean lo que dice el verso 3 ahora. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que adormiese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Oye, este verso está muy tremendo. Salomón dice: voy a agasajarme en lo que en realidad yo quiera. Y el problema, hermano, mire, el problema es que Salomón le entra al vino, le entra al wine. Salomón sabía distinguir entre los mejores vinos. Mire, obviamente, hermano, cuando uno está en el mundo, uno aprende ciertas mañas, ciertas artes de borracho. Pero hay gente que, escucha, hermano, o sea, yo tuve la experiencia de vivir con una familia en la Ciudad de México, ahí en Xochimilco. Yo me acuerdo que el señor don Enrique Lara tenía un hermano era millonario. Y hace días se lo platiqué. Cuando un día nos invitó ese señor a su casa y le llevaron un vino de Francia. Y cuando su esposa le puso el vino en la copa, nosotros le habíamos ido a hacer unas escaleras de madera. Y el señor hace el vino y dice: este vino tiene madera. Digo, ¿le habrá caído aserrín? Y lo probó. Este vino tiene piernas. Este está más loco que yo. Pero como yo soy muy curioso y preguntón, después le dije a don Enrique: oiga, don Enrique, ¿qué quiso decir su hermano de que el vino tiene madera? Dice: un buen cateador, o catador, no me acuerdo de ese, identifica con el gusto, la esencia que lleva el vino. Y cuando dice que tiene piernas, es porque es un vino que tiene esencia, que sabe. Yo lo único más fuerte que tomé es aguardiente, de entre mí. ¿Qué voy a estar sabiendo de vino? Aguarrás, alcohol de 96. Pero Salomón dice: voy a probar todos los vinos. Ahora, aquí viene lo que quiero decir. El punto es que Salomón, hermano, cae en vicios. Usted era pastor, sí. Salomón cayó en vicios. Pero Salomón cayó en vicios porque él buscaba llenar su alma. Y sabe, esto es lo tremendo, que toda persona viciosa busca llenar un vacío interno en su alma, y por eso se llena de toda clase de sustancias que nos mantengan ebrios, con la mente intoxicada. ¿Por qué usted cree que una persona, hermano, cae en el alcoholismo? ¿Sabe por qué? Porque quiere llenar un hueco, un vacío en su corazón que nadie lo ha podido llenar. ¿Por qué usted cree que un drogadicto, hermano, se refugia en las drogas? Porque quiere encontrar algo que llene su vida y no lo puede encontrar. ¿Y sabe qué es lo más grave o lo más delicado? Que eso cada vez se hace más fuerte. Por eso una persona que cae en el alcoholismo empieza con una cerveza y empieza a experimentar los diferentes vinos, las diferentes bebidas embriagantes, y como su organismo cada vez se hace más fuerte, ¿sabe qué? Cada vez quiere algo más fuerte, y por eso llega a sufrir de cirrosis, porque internamente toda bebida alcohólica le va destruyendo, afectando los intestinos, picándole el hígado, y al final de cuentas, ¿cómo termina? En una piltrafa, hermano. ¿Cómo termina un drogadicto? En una piltrafa, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque buscaron llenar su vida con algo que por el momento parece que los engañó, pero al final de cuentas los destruyó. Por eso es que si nosotros
vemos, hermano, que el Señor Jesucristo claramente lo dice: llénense de mí, de mi palabra, llénense de mí, porque si no están llenos de mí, van a estar llenos de otra cosa. El ser humano siempre va a buscar llenar su vida de algo, y si no es de lo correcto, va a ser de lo incorrecto. Salomón, sabiduría, conocimiento intelectual, no los llenó. Salomón, riquezas, no lo llenó. Vino, no lo llenó. Placer, no lo llenó. Entonces Salomón dice: bueno, voy a quedarle con algo más. Voy a ver si las propiedades me hacen feliz. Y vea el verso 4 y 5. Dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Usted puede seguir leyendo, pero quiero avanzar en este asunto. Salomón decide embarcarse en un programa gigantesco de propiedades. Mire, si ni la educación, ni el placer, ni el vino, hermanos, Salomón dice: a lo mejor teniendo muchas propiedades voy a ser feliz. Pero he aquí la paradoja. Por favor, lo que le voy a decir, reflexión. Pero ¿cuántas personas tienen cantidad de propiedades y son los más infelices, los más amargados, los más frustrados? Y como dice, lo dijo una vez aquel filósofo llamado Camus, dijo: mucha gente enseña, pero no tiene. ¿Por qué usted cree que ese tipo de personas, hermano, que andan tan colgados de tantas alhajas, están vacíos interiormente? Porque quieren mostrar algo exterior, pero sin tener una esencia interior. Y ese tipo de personas, al final de cuentas, ¿saben? Son personas que no están realmente viviendo, solamente están existiendo. Y esta, hermano, es algo frustrante o algo muy controversial, muy paradójico. Paradójico porque el problema que una persona entre más tiene, más quiere. Oh, sí. Si era pastor, claro, está en la Biblia. Además, vea por favor el capítulo 5. Ahorita regresamos. Pero el capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, verso 10. Ahí mismo. Capítulo 5, verso 10. ¿Qué dice ahí? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es que, mire, lo que pasa es que una persona entre más tiene, más quiere. Y nunca se sacía. Ya tiene 12 casas, quiero más. ¿Para qué? Para tener más dinero. ¿Y para qué quiere dinero? Para gastarlo. ¿Y para qué? Y mire, ¿sabe qué? Y esas personas viven totalmente vida hueca y vacía. Mire, esto es muy delicado decirlo, pero es una realidad. Cuando murió el último de los Rockefeller, que hasta, de hecho en Nueva York hay una plaza que se llama la Plaza Rockefeller, el más rico de aquellos tiempos. Cuando él estaba en cama, que lo fue a ver su doctor, el doctor, después de que murió, dijo: este hombre era tan rico, no, este hombre era tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Nadie estaba con él en sus últimos momentos de vida. ¿Por qué? Porque no desarrolló valores de relaciones con los demás. Y mucha gente quiere tener tanto, que al final, cuando mueren, no tienen a nadie a su lado. Y vean lo interesante. ¿Qué usted cree que pide una persona que está en su lecho de muerte? Mire, no va a pedir los diplomas, no va a pedir el statement o la cuenta del banco, no va a pedir una botella de vino. ¿Sabe lo que va a querer? Quisiera que estuvieran conmigo las personas que realmente me aman. Pero ¿sabe cuál es la sorpresa? Que no hay nadie. Mueren solos. Y no digo por compasión, por lástima. Alguien puede llegar a ver, ¿conocí al muerto? No, pero pobrecito, para que no esté solo. Mueren hasta solos, hermano. ¿Y saben por qué? Porque nunca desarrollaron relaciones correctas. Por eso Salomón dice: voy a hacerme de muchas propiedades. Y por favor, la mayor
la mejor propiedad que podamos tener es tener a Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo. Pero el que no tiene a Dios, aunque tenga todo el mundo, no tiene nada. Pero ¿saben qué decimos? A mí no me interesa. Eso dice porque es un pobre diablo envidioso. No. Mira, este país, te lo digo con honestidad, y ya probé las mieles de este país. Ya disfruté absolutamente todo. Los hoteles 5 estrellas, los lugares que te puedas imaginar, ya estuve ahí. ¿Y sabes al final de cuentas en qué concluí? Todo es vanidad. Todo es vanidad. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿y disfruté ese momento? Claro, pero disfruté el momento. ¿Y sabes por qué? Porque no se iba a volver a repetir. Porque potencialmente, como le dije hace tiempo, pudo ser la única vez que yo visitara ese lugar. Y si voy a visitar ese lugar y no lo voy a disfrutar, eso es ignorancia, o eso es tontería, discúlpeme. Por eso cuando usted lo inviten a un restaurante de lujo, pida el mejor plato. Total, usted lo va a pagar. ¿Por qué usted cree que la gente pide lo que quiere? Ay, es que me da pena. Mira, no vas a pagar. Invíteme a mí y le voy a salir bien barato. Invíteme a mí. Y no le voy a pedir, hermano. O sea, usted me va a amar más, porque le voy a salir bien caro. Obviamente sé que esto es paradójico, ¿verdad? Pero el punto es esto. Hermano, acuérdense, el rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. Porque ¿de qué sirve que la gente tenga propiedades? ¿Sabe qué? Si no tiene lo más esencial, que es el amor de Dios. ¿Se acuerda aquel rico que la parábola del rico insensato? Y dijo, alma mía, tienes para mucho tiempo, come, bebe, disfruta. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y sabe lo que dijo? Y lo que has amontonado, ¿de quién será? ¿Sabe lo que dice Salomón en Eclesiastés? Es vanidad trabajar tanto y ahorrar tanto para que el día que yo me muera venga alguien más a disfrutarlo de algo que no trabajó. Varones, no te estoy diciendo que te hagas un derrochador, pero si no lo disfrutas tú de la manera correcta, lo va a venir a disfrutar el otro, te guste o no. Ay, Señor. Mire, esto está tremendo, hermano. Pero esa es la realidad. Salomón así lo dijo. Es más, Salomón dijo, hay un absurdo peor. Dice, un absurdo peor es aquel hombre que se mata trabajando y no tiene herederos a quien dejarles. Mire, tenemos que aprender a disfrutar la vida, porque Cristo es la vida. Él es la vida. Por eso la Biblia dice que Él nos ha dado todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿Por qué no disfruta la música que alaba a Dios? ¿Por qué no disfruta el alimento que Dios nos ha dado para poder deleitar el colmillo? ¿Por qué no disfruta los tiempos que verdaderamente Dios nos provee para que lo disfrutemos? Mire, vuelvo a repetirlo. Pregunta es esto: ¿por qué principalmente no disfruta a Dios? ¿Por qué no viene a la oración? Es que estoy cansado del trabajo. Es que tengo que trabajar. ¿Por qué ya no vienen los miércoles? Hay pastores que salen de un trabajo y me meto a otro trabajo. Entonces, vives para trabajar, no trabajas para vivir. Y cuando te llegue la enfermedad por el estrés, que se suelta tanto cortisol en tu organismo, que vas a entrar en esa depresión y se te suelte primeramente reflujo, acidez, úlceras, cáncer. Todo tu dinero no te va a ayudar para recuperar la salud. No te estoy diciendo que te hagas un derrochador. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo voy a administrar lo que Dios ha puesto en mis manos? Porque mire, las bendiciones que verdaderamente Dios da no se compran con dinero, hermano. Sí, así es. No se puede comprar con dinero. Es más,
Disfrute cada instante que el Señor le permita, porque son tiempos que nunca volverán. Como yo les vuelvo a repetir, potencialmente quizás esta sea mi última predicación que yo le comparta. Potencialmente puede que sea la última predicación que usted escuche. Pero ¿qué va a hacer? Mire, para disfrutar el gozo, la bendición de Dios, no se necesita mucho. Solo sabe que se necesita actitud y disposición. Le quiero compartir esto porque yo me gocé. Porque mire lo que, solo le voy a dar un pequeño atisbo de lo que va a usted a aprender la próxima semana. Un pequeñito, no todo. Pero cuando nosotros no estamos en el burnout, en el agotamiento ese terrible, hermano, ¿sabe que nosotros podemos hacer actividades que aunque nos cansen, nos producen placer? Mire, yo le dije hace 8 días que una mujer me traía fastidiado porque yo le tenía que cumplir, le prometí llevarla a pescar, que es Samara, y ya, cada 8 días, ya viene el día de pescar. Ahora sí ya vamos a pescar. Bueno, el domingo pasado me regaló un dibujo, ella pescando. Bueno, finalmente el domingo llegamos allá. Pero resulta que hacía un viento, hermano, que las olas estaban más altas que el bote. Y como ya, yo tengo una buena noticia, ya tengo licencia de bote. Ya, ahora sí, no hay problema. Que llegue el State Trooper, no hay bronca. Ya tengo licencia de bote. Pero, obviamente yo vi las olas y dije, no voy a poner a los hermanos. Si fuera Lupina, esta es loca igual que yo, nos tiramos. Pero no, pues ya, Samarita ya le había comprado su chalequito salvavidas. Y ya me subo. No voy a dar detalle porque, olvídese, no voy a dar detalle. Pero hay un código de navegación que usted no puede pasar el límite del peso de un bote. Entonces, bueno, ya cumplimos el límite. Y ya me llevé a los hermanos a pasear por allá. Y yo anhelaba agarrar un pescado grande teniendo a esta mujer Samara en mi bote. Le dije que veía cómo se dobla la calle. Hermano, no cayó ni un charal, nada. Pero Samara andaba divirtiéndose, paseándose en el bote. Ya lo regresé. Entonces ya regresé al puerto, a la rampa. Entonces ya era el turno de Lupina y de Emily. No, hermano. O sea, y el punto es este, hermano, que nosotros ya sabíamos la hora y el lugar donde iban a caer los pescados. Le digo a Lupina, ponte al tiro, ahorita va a empezar la brincadera. Hicieron cuando vino, pa, y se me va pegando pero un animalazo, hermano. No, pues no, mira, hasta me grabaron un griterío. Y cuando viene la linda experiencia que a Emily se le pega el primer pescado de este tamaño, no fue para ella, era algo tremendo. Ella sentía que era una ballena. Hermano, la cuerda de 14 libras sacando un pescado de 5 onzas. Y la cañé. Y mire, para hacérsela de emoción, le digo, Pina, que no se vaya a caer Emilia al agua. Y ya la agarré yo del chaleco por detrás. Hermano, una charalillo así. Pero se emocionó y la pasó muy bien. Pero más adelante mi hija agarra el pescado más grande que ha podido agarrar en su vida. Y cuando le digo esto es real, un animalazo. Y miren, mi hija va, hermano, y qué bueno porque ella iba a besar el pescado. Lo iba a besar porque es un código de todo pescador. Pero antes de besarlo, le agarra con la mano el garapín. Un garapín es un anzuelo de 3 puntas. Y el pescado mueve. Y ándele, se quiebra y le deja 2 anzuelos ensartados en el dedo. Uno en un dedo y el otro en otro dedo. ¡Ah! Ahorita te lo saco, no te preocupes. Agarró una pinza. Y yo creo que le lastimé más el dedo. Bueno, para no acabársela, fue a parar a urgencias. Pero ¿quién nos quitó el gusto? ¿Quién nos quitó la diversión? ¿Quién nos quitó el placer de sacar esos pescados? Y saben, eso es lo que muchas veces nosotros a la simplicidad llamamos simplicidad,
cuando ahí está la esencia donde usted va a poder disfrutar la esencia de la vida. Cuando salimos, hermano, eran casi las 9 de la noche. A esa hora estar despegando el bote, a esa hora cubrir el bote, yo andaba cansadísimo, muy cansado, pero bien contento. Porque cuando usted le encuentra el sentido a las actividades que usted disfruta, aunque el cansancio llegue, usted va a disfrutar. Y pregúntese, ¿qué actividad estoy haciendo que verdaderamente, aunque me canse, me trae placer? Ahora, versus, ¿qué actividad estoy haciendo que me agota tanto que me estresa más? Pregúntese. ¿Y sabe cuál es el punto? Que el ser humano anda, busque y busque encontrarle sentido a la vida y no lo encuentra. ¿Sabe por qué? Porque no hace lo que verdaderamente disfruta y usa sustitutos. Usa sustitutos, y todo lo sustituto lo va a fastidiar más que verdaderamente traerle gozo a su vida. Por eso, hermano, las propiedades traen placer, realmente es relativo, es sujeto a cambio. Porque si dijéramos, bueno, un buen plato de comida me trae placer, es relativo. De hecho, ¿qué escribió Salomón en Proverbios? Dice, mejor es comer comida humilde en una mesa donde hay armonía que comer buey engordado, donde hay pleito y disensión. ¿Cuántas veces te puedes sentar a la mesa a comerte un buen pedazo de bistec sin hablarse entre los miembros de familia, sin compartir en verdad lo que realmente vale la pena? Pero todo el mundo sonríe. Eso es una falsedad. Encuéntrale sentido a la vida. Y por eso, hermano, al final de cuentas, Salomón dice algo muy tremendo. Bueno, hay algo más, porque este es otro problema donde la gente busca placer. Vea el verso 11, 2:11, dice, capítulo 2, verso 11, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Ahora, déjenme le explico algo en esto, hermano. Miren, cuando dice aquí el verso 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, o sea, todo el trabajo, obviamente, escuche, Salomón gastó para hacer esas obras. Pero ¿sabe que hay personas que buscan en las compras desenfrenadas encontrar placer? Y compran por placer, no porque necesiten algo. ¿Y sabe cuál es la manera de engañar al estrés, a la tristeza, a la depresión? Hablo de compras. Compran cosas que no necesitan. Gastan dinero que no tienen para presumirle a personas que no los conocen y que ni siquiera les celebran. Y cuando llegan a la casa con bolsas de compras, se sienten más deprimidos. Y una semana después, ahí están regresando todo, hasta con vergüenza. ¿No se da cuenta que es un fraude? Por eso, mire, qué rico y qué lindo es ir a las tiendas y decir: no necesito eso, no necesito aquello, no necesito aquello tampoco. Y uno sale con las manos vacías, así como uno entró a la tienda. Ahora, uno dice, uno es vanidoso. Sí, hermano, mire, hace años, muchos años, yo fui a comprar una tienda, un regalo para un varón de esta iglesia. ¿Y qué creen? No encontré nada para él. Pero yo, mis manos, todo era para mí. Yo encontré muchas cosas para mí, pero nada para ese hermano. Y cuando llego a la casa, ¿qué creen? Resulta que ya lo había comprado como 3 meses antes de lo que yo había comprado. Obviamente, por no regresar, hermano, pues mejor me lo quedé. Pero ¿cuántas veces usted o el ser humano compra cosas que no necesita? Solo para salir del estrés. ¿Me están entendiendo? Y Salomón dice, todo es vanidad. Todo, absolutamente todo es vanidad. Miren, el fracaso del placer y las posesiones para llenar el corazón del hombre también lo ilustró un personaje ficticio, quien tan solo, mire, esto es una fábula. Él quería tener algo y lo tenía al instante. Quería una casa
y ahí la tenía con los sirvientes a la puerta. Quería un coche de lujo y se le presentaba con chofer y todo. Al principio este personaje ficticio estaba muy contento y emocionado, pero la situación pronto comenzó a perder todo su encanto. Lo aburrió, la rutina lo aburrió. Entonces dijo: quiero salir de aquí, quiero enfrentar algo, sufrir algo. Y él dijo: preferiría estar en el infierno antes que aquí. Y el que lo atendía le dijo: ¿y dónde piensas que estás? Esto es una metáfora, porque al final de cuentas infierno significa lugar de tormento. ¿Cuál es su infierno? Y voy más allá. Ahí es donde se encuentra nuestra sociedad contemporánea. Es un infierno de materialismo, intentando satisfacer el corazón humano con cosas que no pueden traer el gozo verdadero y el gozo eterno. Ahora, esa es la realidad. Detrás de cada alma, hermanos, cuando no le encuentran sentido y esencia a la vida, son personas totalmente huecas. No tienen chispa, no hay en verdad esencia. Cada persona busca realizarse en su vida, pero ¿dónde la encuentran? ¿Dónde encuentran el verdadero sentido de la vida? Miren, ¿en los estudios? No. ¿En la riqueza material? No. ¿En los placeres? No. Yo les voy a decir algo. Salomón tuvo todo eso y nunca fue feliz. Es hasta que se reconectó con Dios nuevamente. Y como ya voy a terminar, quiero darle esto, ya para terminar. Al final de cuentas, Salomón dijo una frase: todo lo que existe debajo del sol es absurdo. No está de una manera literal, pero Salomón al final de cuentas insertó una frase no explícita, pero sí implícita. Salomón dijo: el bien del hombre, del ser humano, no está debajo del sol, está más allá del sol. Más allá del sol. ¿Por qué? Porque todo en esta vida es ¿qué? En esta vida todo es ¿qué? Bueno, ahora déjenme le pongo algo y con esto casi voy cerrando. Miren, hay un dicho que dice: como te ves me vi, como me ves te verás. Y la aplicación posiblemente sea peyorativo, o sea, un sentido negativo, pero realmente no es así, es algo real. Y le voy a decir por qué. Porque usted al ratito, cuando termine el servicio, vea por favor a la cara a la persona que usted considera joven, estiradita o estiradito. ¿Y qué le cuento? Que eso es temporal. Que ese jovencito, jovencita, se va a arrugar. Que ese jovencito, jovencita, se va a hacer viejo. Que esa belleza, de hecho, Salomón dice, la juventud también es vanidad. Hoy vemos a toda esta gama de jovencitos. Miren, les guste o no jóvenes, un día se van a ver como nosotros. Bueno, lo voy a decir con mucho respeto. Ojalá y se vean como nosotros, bien atléticos, bien fitness. Pero si se van a ver todos descuartalados, descuancuilados, yo no sé ni qué palabra. ¿Saben qué? Más vale que empiecen a cambiar su mentalidad. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas dice, no sé quién escribió esa canción, honestamente, no me crucifique. No sé si la escribió Juan Gabriel o la Sonora Santanera. Dice, Dios perdona, el tiempo no. Usted no puede detener al tiempo. Por eso, todo esto va enfocado con algo. Viva cada día como si fuera el último. Provoque el momento perfecto. Denle la buena praxis al amor. O sea, todo lo que he aprendido de filosofía. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas, todo es ¿qué? Todo es vanidad. Mire, escuche esto. En esta época de posmodernismo y filosofía de lo relativo,
En verdad, ¿cuánto necesitamos aprender a pensar? Porque miren, David, el gran rey David, dijo en el Salmo 16:11: solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y eso no lo escribió Salomón, lo escribió David. Porque, iglesia, al final de cuentas, en este mundo todo es vanidad. Escuche esto, todo es vanidad. Uno de los hombres que más impactaron en este mundo fue Alejandro Magno, el griego. Escuche la historia, que ya la saben porque ya se la he dicho. Dice que cuando Alejandro Magno tenía 5 años, su papá, Felipe el Macedonio, le regaló un caballo pura sangre de Egipto, caballo negro, hermano, prieto, azabache, así bonito. Pero cuando lo estaban domando, nadie podía domarlo, nadie, absolutamente nadie, pero un ejemplar de caballo, hermano. Y Alejandro Magno se puso a estudiarlo y le dijo a Felipe: papá, déjame domar. Le digo: hijo, los mejores domadores y entrenadores no han podido, menos vas a poder tu niño de 5 años. Déjame intentarlo, papá. Pero dicen que Alejandro Magno había visto al caballo y lo había estudiado, y lo que a ese caballo lo espantaba era su sombra. La propia sombra de él lo espantaba. Entonces que Alejandro Magno lo amarró y lo llevó abajo de un techo donde no había sol, y ahí lo montó. Dice que Felipe el Macedonio le dijo: wow, si has podido lograr esto a los 5 años, ¿qué no lograrás cuando tengas 30? Resulta que a los 32 años, 33 años, Alejandro Magno había conquistado todos los imperios del mundo. Y como ya no tenía más que conquistar, se puso a llorar. Lloró porque no había más que conquistar. Pero entonces, en toda esa experiencia, él contrajo una enfermedad gastrointestinal, que fue la que lo mató. Pero entonces Alejandro Magno pidió algo especial para el día de su sepelio, el día de su funeral. Acuérdense que Alejandro Magno era griego. Y él dijo: el día que yo muera, quiero que mi ataúd lo carguen los 4 mejores doctores de Grecia. Que mis manos vayan colgando fuera del ataúd, y que el camino, la ruta donde va a pasar mi féretro, tiren oro, joyas, las riquezas. Y acuérdense que Alejandro Magno era griego, y le preguntaron: rey, ¿y por qué quieres eso? Y él dijo esta respuesta: lo primero, quiero que el mundo sepa que no hay médico, doctor humano que tenga potestad sobre la vida, que la muerte nadie la puede tener sobre el mejor conquistador. Segundo, quiero que vean mis manos colgando totalmente vacías, porque desnudo nací, sin nada, y me voy a ir sin nada. Y quiero que vean toda esa riqueza, y que sepa el mundo que cuando muera, nada se va a llevar. Moraleja: nada nos vamos a llevar. ¿Cuál es el porcentaje de muerte para el ser humano? 100%. 100%. Aunque nos espante, tenemos el porcentaje de muerte 100%, a menos que Cristo venga antes. Pero mientras llegue ese día, yo te digo algo: todo es vanidad. Aprendamos a disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Disfruta cada bendición que Dios te da, honrando a Dios, que es el que te la dio. Déjalo fútil, lo hueco, lo vacío. No te afanes tanto, porque al final de cuentas nada te vas a llevar. Disfruta el momento, disfruta el instante, porque Salomón termina con esto: el fin de todo mi discurso es este: teme a Dios, que es el mayor bien del ser humano. Con eso termina Salomón.
hacer todo eso, fue el ser más, es más, dicen los eruditos, que fue el punto más bajo espiritual de Salomón, cuando vivió toda esa experiencia. Y te digo algo, si Salomón, el hombre más rico de aquellos tiempos, el hombre más sabio de aquellos tiempos, el hombre más poderoso de aquellos tiempos, no fue feliz con vino, con propiedades, con mujeres, con riquezas, con educación académica, te digo algo, eso poquito que tú y yo tenemos no se compara con lo que él tuvo. Y si eso no hizo feliz a Salomón, no era feliz absolutamente a nadie. ¿Cuál es la fuente de nuestro gozo? Dios, solo Él. Ahora, eso significa que no tengo derecho a disfrutar de lo que Dios me da. Claro, Salomón dijo, el bien de todo hombre es este, que disfrute del fruto de su trabajo que Dios le ha concedido, porque también esto es vanidad. ¿Qué significa? Llegará el día, escúchalo, si es que llegas a viejo, que aunque quieras comerte un timón, ya no tendrás dientes. Que aunque quieras correr un maratón, dice Salomón, los guardias temblarán. Que si hoy te subes una escalera grande, llegará el día en que tendrás miedo a las alturas. Mire, ¿por qué usted cree que algunos de nosotros ya tenemos miedo de brincar de la camioneta para abajo? Porque ya se puede quebrar un hueso. Porque ya no podemos torcer. Esa es la realidad de la vida. Así que mira, tengo 53 años. Y según creo que fue una revelación de Dios, creo que llegaré a los 75. Pero eso me dijo, si sigues como vas, llegarás como estás. Así que le metiendo galleta al asunto. Porque no quiero llegar a ser un viejo decrépito, reumático, torcido, ¿no? Usted dirá, pastor, ¿a usted lo inspiran varones? Sí, sí me inspiran. ¿Sabe quién me inspira? Sylvester Stallone. 76 años el viejito. Y todavía cree en cada mano así. Un viejo de 45 libras. Bueno, yo ya empecé con algo y ya levanto el de 25. Algún día llegaré. Pero el punto es, aprendamos a vivir. ¿Y sabe dónde está la esencia de nuestra vida? En la vida misma, que es Jesucristo. Ahí está la esencia de nuestra vida. De lo demás, todo es vanidad. Mire, le van a salir canas. Por mucho que se tiñe el pelo, le van a salir canas. Varones, nos vamos a quedar calvos. Nos guste o no, la testosterona va a bajar el nivel. Mujeres también van a quedar como una... Yo me acuerdo cuando conocí a mi suegra hace años, hermano. Esa señora todavía alborotaba a los viejillos. Y resulta que era una pasita seca. Y todavía me pongo en ocasiones cuando la veo, suegra, ¿se acuerda el viejito aquel que se peleaba con el otro viejito? Viejo, pues eso me decía. Y obviamente yo lo hago para hacerla reír. Pero el punto es esto: todo es vanidad. Te vas a acabar, te vas a desgastar, la vida se te va a ir. Por eso disfruta lo que es permitido, lo que es permitido, lo que es permisible. Conquista lo que es conquistable y disfruta cada día como si fuera el último. Amén. Así que si tú quieres encontrar el sentido de la vida solamente la encuentras en Cristo. El gozo solamente lo encuentras en Cristo, en nada más, porque todo lo demás es vanidad. Vamos a poner sobre nuestros pies y le damos un aplauso al dador de la vida. Amén.